Uno de los grandes lastres que carga el gobierno de Luis Abinader son los conflictos de intereses y el involucramiento de funcionarios en escándalos serios de corrupción que tienen que ver con áreas donde, ¿verdad?, que tienen empresas vinculadas al área donde se gestan esos escándalos de corrupción, y esas mismas empresas tienen una participación muy protagónica. Lo que vamos a hablar hoy es de una posible vinculación. Lo vamos a mantener en ese sentido, pero nos llama la atención. Toda vez que revisamos el caso Senasa y buscamos exhaustivamente, ¿no?, matrices, relaciones, esto es todo un árbol genealógico que se da en el caso Senasa de corrupción, ¿no?, y de implicaciones de empresas y de funcionarios que se han mantenido muy callados. Nos llamó la atención este tuit que les vamos a presentar en septiembre. No estoy hablando de ayer, no estoy hablando de anteayer. Estoy hablando de septiembre de 2025, cuando explota el escándalo Senasa, es destituido de su cargo el doctor Santiago Jacima al frente del Seguro Nacional de Salud, y el licenciado Félix Portes pues pone este tuit que nos llamó muchísimo la atención. Vamos a verlo aquí. Voy a dar lectura. Como el presidente Luis Abinader estableció que no tiene cómplices, debe destituir al alto funcionario vinculado a la empresa envuelta en el escándalo de Senasa. Aunque ya no figure como accionista, lo fue en el pasado y mantiene lazos familiares directos con los principales accionistas de esa empresa. Hay que dejar que la Procuraduría, Jenny Berenice, Wilson Camacho, investiguen sin interferencias o personas con cargos que puedan dar informaciones o manipularlas. Eso fue publicado a las 6:02 de la tarde del 15 de septiembre del año pasado por el licenciado Félix Portes, conocido por todo el país, ¿no? Conocido por todo el país. Entonces, decidimos investigar y nos han llegado informaciones que deben ser aclaradas. Deben ser aclaradas. Resulta que al funcionario que se pudiera referir el licenciado Félix Portes sería el mismo superintendente del mercado de valores de la República Dominicana, Ernesto Burnigal Reed, a quien le une un parentesco familiar con el encartado por el caso Senasa, empresario Eduardo Reed, Estrella. Sucede que Ernesto Burnigal Reed es como, digamos, un hijo de crianza, si se quiere, de el hoy ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. Tal lo une, además de un lazo, digamos, familiar, pero un lazo de cariño, una empatía muy conocida en su círculo. Pero, como digo, familiar de Eduardo Reed. Y Ernesto Burnigal, según la información que hemos obtenido, supuestamente habría ocupado un cargo muy alto, la junta directiva, cargo alto en la empresa Kersum SRL. Está involucrada en el caso Senasa. La razón social es Kersum SRL, pero la actividad comercial es Punto Médico. Y ya si digo Punto Médico, usted sabe a qué nos referimos, ¿no? La empresa Punto Médico, que da servicios de salud.
y es lo mismo. Nos referimos a eso, ¿no? Es lo mismo. Ernesto Burnigal Reed sigue ocupando el cargo de superintendente del mercado de valores en República Dominicana. Una triste ironía, porque siendo él superintendente de mercado de valores, también sigue ocupando el cargo de superintendente de bancos el señor Alejandro Fernández W. Wexel, creo que es el apellido, Wexel. Whipple. Whipple, sí, Wexel no, Whipple. Entonces, recordemos que hablo de Alejandro Fernández Whipple, porque su hermano Lowell Fernández es o fue accionista de otra empresa vinculada a Eduardo Reed, encartado en este caso. Fue el armador, la parte legal de esa empresa. Creo que Farmacal, si mal no recuerdo. Entonces, miren esto, ¿no? Superintendente de bancos, superintendente del mercado de valores, República Dominicana. El mercado de valores, la superintendencia del mercado de valores trata el tema de los fondos de inversión, ¿no? De esas cotizaciones en la Bolsa de Valores Dominicana, que existe una Bolsa de Valores en República Dominicana, por supuesto, y hay empresas exitosas en ese rubro. Y miren cómo entre el superintendente del mercado de valores y el superintendente de bancos hay una matriz que los une al mismo Eduardo Reed Estrella, que extrañamente, a petición del Ministerio Público, toda vez acatado por el irresponsable juez que llevó esa coerción, pues tiene en su casa al señor Eduardo Reed Estrella. Miren cómo van las cosas. Y vamos entonces también a lo político. Vamos a la arena partidaria. Vamos a ver lo que pasa en el PRM. ¿De qué se está quejando Pacheco en los últimos días, no? De que están arrancándole cabezas a los empleados de la base. No solamente con los recientes cambios de Luis Abinader, porque la incomodidad que expresa Pacheco en su mensaje no era solamente en esos nombramientos de esos días, sino que hablaba de arribistas y hablaba de gente que no pertenecen al PRM y que están en todos los gobiernos. Directamente a Magín Díaz se refirió. Entonces, cuando uno ve esto, la configuración de los funcionarios influyentes de este gobierno y que suenan en casos feos, pues miren, para que ustedes tomen apuntes. No son los principales, no son los funcionarios del PRM. No son los funcionarios del PRM. O sea, no son, quiero decir, dirigentes políticos del PRM. No son los que vienen de la base los que están implicados en estos escándalos. Son lo que le decía, lo que decía en oposición el doctor, digo en oposición dentro del partido, ¿no? En el primer gobierno, Guido Gómez Mazara. Por ejemplo, la vicepresidenta Raquel Peña. La vicepresidenta Raquel Peña no tiene nada que ver con el PRM. No tiene nada que ver con el PRD. Digo, de dirigencia. Yo estoy hablando de la dirigencia, ¿no? Del que se faja a trabajar con las bases. No, nada que ver con eso. Sin embargo, Raquel Peña sonó feo con el escándalo de Worldwide, Seguros Worldwide, que esa empresa pues tuvo unos contratos que no se pueden explicar mucho, que no se entienden, para asegurar a unos estudiantes becados por parte del Ministerio de Educación Superior. Y los estudiantes ni sabían que tenían ese seguro. ¿Y qué resulta? Que fue parte de esa junta directiva Raquel Peña y cuando llega al gobierno se va.
de la junta directiva. Nominalmente se va. Esa es una que no tiene nada que ver con el PRM. En el caso de Ernesto Burnigal, supuestamente formaba parte de esta empresa Kersum SRL, Burnigal, que no tiene abolengo político tampoco a nivel de dirigencia, pero lo que tenemos la información es de que tiene una relación muy cercana de amistad con José Ignacio Paliza, el ministro de la Presidencia. Ustedes entienden por dónde es que van los tiros. Ahora entiendo por qué lo de Paliza diciéndole a Pacheco, ese no es el escenario. Llámame. No es en el escenario, deja de exponerme también. Sí. Podría uno pensar. Bueno, ahora entiendo, porque Pacheco fue muy claro en el sentido de los funcionarios que traen a sus amiguitos, que no son gente de base ni de partido. Coño, y entonces Paliza le responde de esa forma. Entiendo ahora. Sí. Entonces, yo quiero, o sea, es para que vean, señores, el presidente Abinader, o sea, cuando uno tiene este tipo de información, accede a este tipo de información, te das cuenta por qué es que se están rebelando los compañeros del partido. Y esos dirigentes tradicionales, por así decirlo. ¿Por qué que se molestan? Óyeme, es que lo mucho hasta Dios lo ve. Y el presidente Abinader, no sé si es que está en una burbuja, yo no sé si es que él está obcecado con una renovación supuesta de un gabinete que lo va a hacer saltar del poder. Y no solamente que lo va a hacer saltar del poder, sino que dejará en la intemperie a sus compañeros de partido. Porque, óigame una cosa, no crea que si pierde el PRM y usted está calculando entregarle el poder a Leonel Fernández, esa factura no se la van a pasar los dirigentes del PRM. Si usted tiene en cálculo eso, y está reconfigurando un gabinete que no tiene que ver nada con la dirigencia del PRM, digo de verdad, de la dirigencia verdadera, si usted piensa entregar eso, la dirigencia del PRM le va a pasar factura. O sea, ¿usted cree que yéndose del gobierno y asumiendo la presidencia del PRM supuestamente por aclamación, ¿usted cree que en su base van a estar contentas con su accionar? Vamos a decir todo lo que querramos de Danilo. Vamos a decir todo lo que querramos de él, pero no se portó así con el PLD. Con su dirigencia no se portó así. No, oye, ahora que tú hablas de eso. Leonel Fernández tampoco lo hizo así, Ahora que tú hablas de eso, notando sí la indiferencia del presidente Luis Abinader ante los reclamos de la base del partido, del maltrato que están sufriendo por personas fuera del partido, que incluso hay un videito por ahí donde se ve el presidente saliendo o llegando de una actividad, pero está dentro de su vehículo, tiene la persiana, la ventana a mitad abierta en el vehículo, y se escucha decir a una persona diciéndole, mire, tiene que cancelar al director fulano de tal, que está maltratando a los compañeros, ¿sí o qué? Se escucha eso. Y él se le ve al presidente que no le hace caso, lo ignora totalmente. Eso, uniéndolo al rumor conspirativo de que Luis Abinader estaría preparado para cederle el poder a Leonel Fernández. Y si unimos eso al asunto de, espérate, no puede ser que eso sea parte de un plan, porque, mira, por ejemplo, le hicieron una campaña sucia a Leonel Fernández con el asunto de Venezuela, una campaña sucia de Palacio. Okay, lo presionaron para que hablara, ¿sí o qué?
Pero yo pensando ahora, pero ¿y si esa campaña sucia no vino de Palacio y vino del PLD? ¿Sabes por qué? Y vino de la gente de Danilo. Primero porque son competencia, ¿no? Están compitiendo. PLD, Fuerza del Pueblo. Y segundo porque hay antecedentes. ¿O tú no te acuerdas que siendo Leonel presidente del PLD, hubo una campaña fuerte con el asunto de Venezuela que le estaban dando información a Jaime Bailey, información que solamente la podían saber las instituciones de seguridad de inteligencia, exacto, que solamente manejaba Danilo Medina. Claro. Entonces, esa información la dio Jaime Bailey, yo lo recuerdo, programa Fueron Toque de Queda, 2018, bien. Por ahí, 2019. Claro. Previo a las primarias de PLDistas y las primarias nacionales, porque eran primarias PRMistas también. Sí. Entonces, sí, esta teoría de la conspiración de que Luis Abinader estaría pues pagándole o honrando un compromiso, cosa rara esa, a Leonel Fernández de que ahora le daría el turno para que sea presidente. Pero yo lo que te estoy diciendo, y por eso la base del PRM que le importa. O sea, yo lo que te estoy diciendo. Y nombrando gente a la clara, sí. Yo lo que te estoy diciendo. Gente fuera, ¿no? Exacto. Y es que tú dices, es que no tiene lógica, ¿no? Tú pensarás, óyeme, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, don Jorge Subero Isa. Ajá. Que firma dos decretos que un cuerpo extraño al PRM. Todos son cuerpos extraños, sí. Pareciera que el presidente Abinader piensa más en sus intereses que en los del partido. Pareciera. Entonces, es algo que nos llama mucho la atención. Pero yo no quiero desviarme del punto. Esto debe ser aclarado. Debe ser aclarado de ser cierto. Ahora uno no lo maneja con una afirmación tajante. Pero se debe aclarar si el superintendente del mercado de valores tiene una relación directa con la empresa Kersum SRL, razón social y nombre comercial operativo, conocido por todos en Distrito Nacional sobre todo, Santo Domingo, Punto Médico. Une eso también. Y Cuidados y Santiago, porque realmente se expandió, ¿no? Porque esa empresa creció muchísimo. Punto Médico creció muchísimo y estaba en muchos lugares. Hay que unir eso. O está, porque no sé si ha dejado de funcionar. Hay que unir eso a otro rumor conspirativo también, dentro del proceso de Senasa, del hecho de que Eduardo Rit Estrella habría hecho una negociación bajo la mesa con el Ministerio Público para que dejase fuera a sus hijos. Sí, eso se ha hablado desde el inicio del escándalo. De esto, y si la información que tú dices que recibiste de que este Burnigal de Puerto Plata. Ernesto Burnigal. De Puerto Plata. Burnigal son de Puerto Plata todito. Pues es como un hijo. Es sobrino, eso sí es sobrino, pero que este señor lo trata, lo considera como un hijo, pues, mira, podría ser, están todos metidos en esta vaina, loco. Oye, pero Jacín es un mártir, ¿ah? Está aguantando ahí duro, que no ha hablado. Porque Santiago Jacín debe saber esto, que hasta este momento nosotros lo ponemos en que hay que confirmarlo y lo estamos haciendo averiguaciones, claro. Pero, ¿tú crees que Santiago Jacín no sabe si el sobrino de Eduardo Riestrella era dueño de Quesur? ¿Tú crees que él no sabe esa información? ¿O tú crees que él no sabe de que sí, mira, los hijos de Reed, sí, y él hizo un acuerdo para que lo sacaran de la vaina? Y él está ahí callado. Pero tú sabes por qué. Porque él mismo cayó en una trampa, Santiago Jacín, cuando le dijeron, su abogado le dijo, declárate inocente. Porque ahora él tendría... Porque si él se declara inocente, él está diciendo, ahí no pasó nada.
él está diciendo, ahí no pasó nada y Eduardo Estrella es inocente también. ¿Por qué que no pasó nada? Porque él es inocente. No, claro, sí. Coño, cayó en esa trampa, loco. Sí. Entonces, para hablar y decir, entonces él tendría que hacer lo que paradójicamente hizo Eduardo Estrella. Que dijo, sí, aquí hubo trueque. En realidad, lo cayó en una trampa, ¿eh? Y por recomendación de su abogado. Qué barbaridad, ¿eh? La quinta pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.